Hola, buenas noches, días, según nos estén escuchando. Les damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta a su programa sobre filosofía, El retorno a la caverna. De nueva cuenta, los saluda su compañero Franco Ramírez, Álvaro y su servidor Diego. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema un poco más actual, temporalmente hablando, cronológicamente hablando, al de la semana pasada, y vamos a estar tocando el tema del existencialismo francés. Vamos a estar hablando un poco sobre sus orígenes, sobre sus principales expositores, y bueno, vamos a comenzar a hablar un poco sobre esta forma de pensamiento que quizá en algunos sentidos es menos rigurosa a otros temas, se presenta quizá un poco más para la interpretación personal, un poco más para la exploración de los autores, incluso de las personalidades de los autores que podemos estar manejando, y bueno, vamos a estar dándole un poco de cabida a esto. Vamos a empezar primero por exponer qué es el existencialismo, y para esto, bueno, vamos a ver nuestros compañeros, quién es el primero que gusta de abordar esta definición. Álvaro o Franco. Buenas noches. Bueno, ¿Quieres empezar, Franco? vale. Pues Diego mencionaba que quizá el existencialismo no es tan teórico como otras corrientes de la filosofía. Hasta cierto punto estoy de acuerdo con él. Creo que esto es correcto en el sentido de que, bueno, sí puede ser muy, muy teórico y muy técnico, pero al mismo tiempo trata sobre la vida misma, y en esto se parece un poco al estoicismo que tratábamos en otro episodio. Entonces no es nada más mera teoría y especulación, sino que te sirve para algo muy práctico de tu vida diaria. Entonces, eso me gustaría notar, ¿no? De buenas a primeras. Bien. Bien. También, abordando acerca del tema en esta semana, que acordamos que el tema que íbamos a hablar era el existencialismo, pues me doy cuenta acerca de esta postura de que las descripciones del hombre, científicas, filosóficas, y de otra índole, llámese más rigurosas, pues no son en ocasiones tan abarcativas, ¿no? De todo lo que es el hombre en su extensión. Quizás sabemos en grandes rasgos qué somos, por qué, cómo estamos aquí, eh, cómo es que estamos aquí, pero no sabemos, pues, cosas como cuál es nuestra naturaleza o para qué estamos en este mundo y cosas así, tan simples como la existencia misma, que el existencialismo va más allá de esta clase de explicaciones, pues, descriptivas, científicas, biológicas, filosóficas, psicológicas, pero que vaya, en esta semana que estuvimos checando el tema, pues creo que un parte de mi perspectiva filosófica que no tenía tan despierta estaba ahí rascando. Hay una parte muy, muy importante que resaltas. Por ahí mencionas en relación a lo científico, ¿no? Quizá lo más probable es que ustedes puedan abordar esta situación con una particularidad y una precisión más alta, y podamos ver y revisar textos, podamos revisar autores en relación a la esencia del ser humano, quizá en cuanto a, un aspecto biológico, quizá abordado desde una perspectiva positiva en la cual podamos ver ciertas características determinadas en el ser humano, ¿no? Pero hay una situación un tanto volátil que el existencialismo justamente es la que va a terminar por abordar, ¿no? Más allá de una esencia predeterminada, de una característica biológica, de una característica neuronal, por así decirlo, hay una parte que quizás se escapa, quizá puede sonar un poco subjetivo, un tanto poético, y puede ser en ese sentido, pero sin embargo, es una parte que ha abarcado la filosofía, ¿no? Que se ha dedicado, y creo que valdría la pena por lo menos mencionar esta distinción, ¿no? Bien, de hecho eso que mencionas me parece esencial para entender el existencialismo, especialmente en algunos casos como en el de Sartre. Ya ves que él menciona esta idea de que la existencia precede a la esencia en el ser humano, y esto se contrapondría a la idea de que la esencia
precede a la existencia, que sería una idea de Sí. Aristóteles, de los medievales. Es esta idea de que primero tenemos como un arquetipo universal y después se instancia en el mundo real. Perdón, es que tengo un poquito de dolor de garganta. Entonces, en el ser humano no pasaría así, dado que, dado que como no hay un Dios que piense primero la esencia del hombre o su naturaleza, entonces no la tiene. Simplemente el hombre comienza por existir y después va creando su propia naturaleza. Y esto se conecta a su vez con otra noción de Sartre, que es la de libertad, porque el hombre al no estar determinado es completamente libre. A mí me encanta esta parte personalmente, porque Sartre dice, bueno, es que no vale decir cosas como, no, es que yo soy mala persona, yo soy drogadicto o qué sé yo, porque mi mamá me pegaba de chiquito, ¿no? No, o sea, a lo mejor y sí, pues sí, es muy trágico, pero no te puedes Sí, excusar con eso, ese es un acto de mala fe. sí, Tú eres responsable de lo que eliges y si tú elegiste las drogas y la mala vida, pues es tu decisión y de nadie más. Entonces, me sí. gustaría que profundizáramos un poco en esta noción, ¿no? De la existencia precede a la esencia, que también es importante en Beauvoir, ¿no? Sí. Sobre todo con lo del feminismo y demás. Bien, podríamos hacer también algunos matices de filósofos anteriores que también son considerados existencialistas. Kierkegaard, un protoexistencialista como Nietzsche, ¿no? Que contraponen sus posturas con relación a la moral. Por un lado, Kierkegaard, pues la descripción de una moral que comparten todas las personas, pero que el estado del hombre, que va más allá de esa moral que comparten las demás personas, es la de los designios de Dios, ¿no? Y pone un ejemplo muy particular que es el ejemplo de Abraham. Cuando a Abraham se le da una tarea, la de matar a su hijo, pues vaya, eso es un designio de Dios, más allá, trascendente de la cuestión moral que rige a los demás hombres, ¿no? Para Kierkegaard quizá el sentido de la existencia es eso, ir más allá de la trascendencia moral de los demás y estar en sintonía con Dios, con los designios divinos, ¿no? Ah, la cuestión contraria de Nietzsche, de saber que pues no hay un Dios que regule estas cuestiones y que pues vaya, la moral es una serie de arbitrariedades quizás sociales y que pues te pone ahí un panorama distinto. Sí, Eso como antecedente. sí, con Kierkegaard podemos hablar de un existencialismo que va dirigido hacia eliminar como esta situación que bien mencionas, sino llegar a una cuestión divina, a una cuestión de designios. Por ahí no sé si cabré la palabra a una aletheia, a algo que es verdadero, a un fin último, y lo utiliza Kierkegaard de una manera muy inteligente, porque él comprende y él entiende que la realidad es de una manera, tiene unas ciertas determinaciones a las cuales no está atado el ser humano como si lo están atados otros seres de la realidad. Ese es un primer acercamiento. Obviamente tenemos una contraposición muy importante con filósofos que van a venir mucho tiempo después, como Sartre, como Kafka, como Camus, como Simone de Beauvoir, que ellos van a eludir una religiosidad. Vale la pena hacer precisiones porque con Sartre, con Jean-Paul Sartre, él va a negar totalmente, él va a ser un existencialista ateo totalmente, pero va a haber otros personajes como Albert Camus que él se va a desentender de esa postura atea y se convierte en algo mucho más agnóstico. Él va a partir de la indeterminabilidad de la figura divina y entonces él va a formular una hipótesis similar con matices sumamente precisos, diferentes a los de Sartre, pero esa es una cuestión principal. Podemos hablar de un existencialismo un tanto teológico, religioso con Kierkegaard, podemos hablar de uno agnóstico con Camus y podemos hablar de uno totalmente ateo con Sartre. No sé si alguno de ustedes quiere abordar a alguno de ellos con mayor precisión, como ya lo hacía Álvaro con Kierkegaard. Yo estaba pensando en el existencialismo ateo de Sartre,
Y creo que una noción aquí de él es la de desesperanza, creo que se traduciría. Es esta idea de que pues estamos solos en el mundo, que me corrija Diego si me equivoco. Entonces tenemos que elegir y crear nuestros propios valores y no hay una finalidad impresa en nosotros. Entonces no estamos determinados ni biológica, ni social, ni teológicamente, ni de ninguna manera. Y esto hace a su vez también que el universo sea contingente, que existe, está ahí, pero podría no estarlo. Y todo es gratuito, y esto lleva al sentimiento de la náusea y todo lo demás. A mí me encanta eso, porque ya he platicado a veces con Álvaro algunas cuestiones, y cuando uno se pone a pensar que quizá el universo no tiene una finalidad trascendente, sino simplemente pues está ahí y la vida, la única finalidad es reproducirse, pasar los genes a la siguiente generación, suena pues quizá muy triste hasta cierto Muy punto, árido, pero ¿muy qué? ¿Muy qué? árido, Ah, muy árido. muy árido. Sí, sí, pero creo que se le puede dar sentido, ¿no? A pesar de que no lo tengo objetivamente, tú se lo puedes dar y creo que hay ciertas tendencias del existencialismo que eso es precisamente lo que intentan hacer, que no hay sentido objetivo, pero tú se lo puedes dar. Al final del texto de la náusea, curiosamente, del mismo nombre, de Sartre, él termina por, después de un largo y creo muy bien articulado razonamiento, termina por decir, ok, Dios no existe, parte de ese principio, Dios no existe, no tenemos, como bien lo menciona Franco, ninguna razón para existir, y termina siendo una serie de razonamientos, de ejemplos, y lo puedo explicar y lo puedo convivir con otras personas que hemos platicado sobre esto, una sensación que probablemente muchas personas han experimentado, que es el sentimiento de la náusea. ¿Cuál es este? Es el sentimiento de abandono, es el sentimiento de caída, se relaciona con una náusea porque te das cuenta que no tienes ninguna razón, ¿no? Podemos imaginarnos un obrero que todos los días se levanta, va a trabajar, es explotado, es trabajado, mantiene a su familia, es un círculo sin fin, ¿no? Y lejos de lograr lo que sería un amor fati, como lo plantearía Nietzsche, para Sartre decir, esto te vas a dar cuenta un día que lo que estás haciendo no sirve para nada, es totalmente fútil, y entonces bien podrías o continuar haciéndolo, o como no hay ninguna regla, no hay ninguna restricción, bien podrías inclusive suicidarte. No hay ningún compromiso con la realidad. Quizá el único compromiso sería articular la razón para generar una moral, pero aún ahí es opcional. Es básicamente el fin del pensamiento sartriano. Termina de una manera Bien. muy La, agresiva, ¿no? En ese sentido. la determinación de la existencia con la existencia misma, ¿no? Hay Sí. principio, bueno, una descripción acerca de la existencia de Ortega y Gasset, que es la situación del ser humano de arrojado. Es decir, por describirlo, y no quiero tomarme muchas licencias al hacerlo, de dejado ahí. Es decir, el hombre está en la situación sí, de dejado ahí, de abandonado en el mundo. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos certeza de que exista Dios que nos esté guiando, porque tampoco tenemos certeza de nuestra naturaleza y actuar conforme a ella. Entonces estamos en esa situación de arrojados. ¿Qué hacer qué hacer con ese ser? ¿Qué hacer con esa situación de existencia? Entonces, de ahí la cuestión existencialista podemos describir un pilar de ella, ¿no? También esta cuestión del determinismo me parece muy curiosa, lo esboza muy bien Avellano, creo que así se pronuncia, si no me corrigen. Él describe que la cuestión del determinismo en el existencialismo, por lo menos en algunos autores, nos da certeza, nos da certidumbre. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos de qué va a pasar, porque todo está determinado, entonces no hay ningún problema, ¿no? No está en nuestras manos, no hay por qué preocuparnos de lo que ocurriría, no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, si planteas la libertad,
Eso es un asunto completamente diferente, porque al plantear la libertad del ser humano, entonces todo se vuelve responsabilidad de nosotros, ¿no? Nuestras actitudes, nuestro desenvolvimiento en el mundo, ya no es asunto de que alguien nos determinó o de que estamos determinados en la naturaleza, sino responsabilidad nuestra. Como bien lo decía Franco, ¿no? Ya no podemos justificarnos acerca de, pues es que ese cuate, pues es su naturaleza, ¿no? Así es. No, pues no, así no, es responsabilidad también de las personas desarrollar su existencia con la existencia misma, pues. Sí, somos Justamente, radicalmente, perdón, Diego. no, adelante, adelante, Franco. Iba a decir nada más que para Sartre en particular somos radicalmente libres. Entonces, si por ejemplo alguien viene y secuestra a Álvaro, digamos, pues Álvaro, a pesar de que tiene sus opciones limitadas, tiene varias opciones. Puede intentar pelear con su secuestrador, puede suicidarse, puede elegir no elegir. Y el no elegir también es una elección en última instancia. Entonces, para Sartre no puedes escapar de tu libertad, solamente era eso. Sí, y en ese punto, curiosamente, justamente con ese punto termina la filosofía sartreana, y ahí en ese mismo punto comienza la filosofía de Albert Camus, que curiosamente tiene otro desenvolvimiento, ¿no? Podemos hablar de Sartre en un sentido que él era pues una persona de sociedad, de la burguesía francesa, entendía la realidad quizá en este sentido vacío por el mundo en el que convivió. Estamos hablando de mediados de la primera mitad del siglo XX, y tenemos a Albert Camus, filósofo franco-argelino, que viene de la marginalidad, viene de ciertas situaciones que le dan otro enfoque, y él toma ese punto de la filosofía de Sartre, y él dice, es que aquí es donde empieza la vida. En la condición de arrojado que nos menciona Álvaro con Ortega y Gasset, te das cuenta, y él es un poco más, creo que es más agresivo, porque él dice, es que es muy fácil negar a Dios. Lo niegas, caes en una libertad, y esta libertad te permite muchas cosas, pero yo no tengo la certeza de que exista o que no exista, carezco de la habilidad. Mi intelecto ni siquiera va a poder reflejarlo en caso de que exista, no tengo las herramientas para conocerlo, ¿no? Obviamente esto para algunos filósofos clásicos sería algo loco, ¿no? Porque se puede llegar a conocerlo. Pero al margen de esto, Camus va a decir que esta condición va a ser detonar la vida como un absurdo. Si para Sartre la vida termina por ser o por producirle una náusea al hombre, para Camus va a ser, el absurdo. El absurdo va a detonar como una situación que va a obligar al sujeto a comprometerse con la vida, va a ser, genera esto lo trata en el libro del mito de Sísifo, donde genera un concepto muy parecido al de Amor Fati de Nietzsche, donde el ser humano se puede comprometer con su existencia, elimina la posibilidad inclusive del suicidio, dice que no es ético, que no es moral, y entonces crea toda una estructura sobre la cual el hombre debe de buscar la mejor manera de desarrollarse a sí mismo, como persona y como sociedad. Se comprometen en ambos sentidos. Ahí es donde va a existir una separación entre Camus y entre Sartre, que va a terminar con su amistad, pero es un punto muy determinante. Mientras para Sartre es la náusea, para Camus es el absurdo. Oye, y contraponer estos dos conceptos de la náusea por un lado y lo absurdo para Camus, sí, sí, ¿verdad? También podemos contrastar sus cuestiones políticas, ¿no? Es decir, Totalmente. por un lado una representación de un sistema político y su apología, y por el otro del sistema político contrario. Entonces, podríamos abordar también esta otra cuestión, ¿no? Porque sería como su representación personal del mundo con relación a sus afinidades políticas, y también cómo se contrapone tanto estos conceptos políticos como estos conceptos filosóficos de la ansiedad por un lado, de lo absurdo por un lado y de la náusea por otro, pues. No sé quién quiere Curiosamente, abordar. Camus, una situación muy particular que les va a generar distancia es que después de la Segunda Guerra Mundial, Sartre se declara un comunista,
y empieza él, a través de sus publicaciones, a generar una persecución sobre los remanentes nazis. Y Camus adopta un poco la postura de Hannah Arendt de superación, de un perdón de cierta manera, porque Camus crece en Argelia siendo un argelino, pero bajo el rechazo de los propios argelinos porque lo ven como un francés y los franceses no lo ven como un francés. Entonces él entiende la cuestión de encontrarse a la mitad de una historia, mientras que Sartre, dentro de la burguesía francesa, se ve como un antagonista a los sistemas y adquiere esta polarización, se vuelve un comunista y él busca estar de un lado de la historia, ¿no? Ahí se empiezan a partir ideológicamente. Sartre habla de Camus como un liviano, como un ligero. Habla inclusive muy, muy fuerte de un texto de Camus, que es El hombre rebelde, donde termina por desecharlo totalmente, ¿no? Una filosofía de Camus que es propositiva, mientras que Sartre lo que busca es destruir los sistemas en este sentido. Entonces, es donde crece esta disparidad. Bien, pues, Tibio. ya que estamos tocando la ideología política de Sartre, me gustaría decir algo. No sé ustedes, pero a mí me tocó en la licenciatura que cuando de repente hablaban de Heidegger, nos decían cosas como, bueno, vamos a tratar a este autor, pero él apoyaba a los nazis y bla, 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 pero hay que separar su filosofía de su adherencia política. Y me parece un enfoque muy, muy adecuado. Pero cuando se trata de Sartre, Médico, nunca nadie dice, es que era comunista, no hay que separarlo. O sea, porque sabemos que en las universidades el comunismo sí está bien visto, ¿no? Pero bueno, esa es otra polémica para otro día. La cosa es que, pues Sartre sí era un comunista convencido, incluso se llegó a ver en persona con Fidel Castro, con el Che Guevara, hay fotos donde están los tres, y está Simón de Beauvoir, los cuatro, y también apoyó cosas como la Unión Soviética, a los maoístas, no sé si algún otro movimiento comunista por ahí, pero claro, también hizo críticas. En el caso de Cuba en particular, criticó a Fidel Castro por el trato que hacía él de los homosexuales, porque ya ven que los encarcelaban y todas esas cosas, creo que los forzaban a trabajar y demás, pero bueno. No, en ese sentido sí se vuelve un extremista Sartre. Me parece, no sé, inclusive lo podríamos medianamente discutir, la situación de si se debe separar al autor, a su texto, de la persona. Yo creo que puedes estudiar el texto de cierta manera, pero no siempre lo puedes separar, ¿no? Podemos hablar de Heidegger y era quizá un poco irritante el decir, bueno, vamos a tratar su obra, vamos a hablar de Ser y Tiempo, pero siempre venía un pero vamos a separarlo, ¿no? Y entonces yo creo que no necesariamente siempre lo tenemos que separar. Creo que podemos hablar de personajes como Heidegger, miembro del nazismo, hablar de Se cortó, creo que del se autor. cortó un poco. Bien, ya te escuchas, Diego. Ok. Te habías cortado un poco, pero continúa con la idea. Perdón, mencionaba que a veces sirve porque nos ayuda a contextualizar. Nos están hackeando, no quieren que digas algo, Diego, ¿eh? ¿No Algo está está escuchando? pasando. Bueno, No, esas ideas son polémicas y YouTube las está cortando. caray. No, sí es bien interesante eso que mencionas. Sí, sí nos gustaría que lo retomaras, porque se ha cortado. A ver, permítame un momento. De los autores de su contexto. Sí, o Ya. sea, los sacas, no los entiendes, tienes que verlos dentro de ciertas dimensiones, ¿no? Es hablar, por ejemplo, cuando hablas de personajes como el Che. Sí, definitivamente, Diego, está censurado. Algo Te está pasando. alude
Es que Está cuando cortando, a ver, hablas hay voy a dar algún un error porque se propósito. está cortando, sí. Muy bien. Creo, independiente de estas cuestiones de si debemos tomar a los autores bajo su contexto y separarlos, realmente además de que es una controversia aparte, que estaría muy bien para otro capítulo de este podcast, me parece que en particular a estos autores no podemos separarlos de su contexto, ¿no? Es decir, la descripción de la náusea en Sartre, la descripción de lo absurdo en Camus, pues están relacionados con un contexto muy particular, ¿no? Entonces, ¿cómo los separas? ¿En qué sentido? No, no creo que y que sus conceptos filosóficos queden claros, pues, ¿no? ¿Sí me oyes, Diego? Pues Sí, se asume, ya. ¿no? Se asume, por ejemplo, Heidegger Heidegger, ¿no? Y ahí están sus textos. Pues qué, los que los vayan a leer, no sé si se vayan a hacer nazis, pero no sé si Camus pone en opción de la existencia el suicidio. Tampoco creo que la gente por leer a Camus se suicide y cosas así, o sea, no lo sé. Creo que quizá lo estoy viendo bastante, estoy rasguñando muy superficialmente esta crítica, pero Es un peligro eso, pero no podríamos eludir esta cuestión, ¿no? Es Diego, como hablar de este texto que decían que te obligaba a asesinar, ¿no? El guardián entre el centeno, creo que era ciertos textos que te manipulaban, pero a fin de cuentas, ¿sí me escuchan? Sí. está pasando algo con nuestras conexiones. Disculpen, estaba pasando algo con nuestras conexiones, pero continuaremos. Oigan, continúen. ¿Qué relación, por ejemplo, todo este análisis acerca de los conceptos filosóficos, en el caso de Camus, me parece muy interesante abordar esta perspectiva y esta descripción que hace, por ejemplo, del mito de Sísifo en la vida cotidiana, ¿no, Diego? Es decir, este ejemplo que tú ponías de la gente que siempre sale, trabaja, dura 8 horas o 10 horas trabajando, regresa a su casa a gastarse el dinero en su comida y en la renta, pero vuelve a ir a trabajar, trabajar para comer y comer para trabajar. Es bastante descriptivo este sentido existencialista del mito de Sísifo en la vida cotidiana, ¿no? Camus dice en este sentido que va a haber toda una estructura en el día a día, en la vida cotidiana, en la que vamos a vernos arrojados, vamos a vernos arrojados en el mundo. Esta palabrita se usa, por ejemplo, en el texto del malentendido, donde estamos en situaciones azarosas que no controlamos y que sin embargo las estamos afrontando continuamente y que podemos afrontarlas de una manera filosófica, de una manera racional, de una manera moral y darles desempeñar la vida hasta el final. Es decir, la mejor manera en la que el hombre puede ser rebelde ante la vida es afrontarla, porque a fin de cuentas es la única elección que podemos tener de manera de liberarla. Y en el momento en el que la enfrentamos, nos convertimos en sujetos morales y debemos encontrar las herramientas, los juicios necesarios para atacarla de la mejor manera en este sentido. Eso suena muy positivo, la verdad. También me recuerda a lo que menciona Nietzsche, que es un proto-existencialista, como le llaman, y esta noción del amor fati, que ya habían mencionado ustedes anteriormente, de amar tu propio destino, de amar las cosas tal y como son. De hecho, hay una especie como de experimento mental que hace Nietzsche, del cual se plantea que se le aparece un demonio y le dice, mira, la cosa es que el tiempo es cíclico, vas a vivir tus vidas una y otra y otra y otra vez, con todo lo bueno, pero también con todo lo malo, perdón, me da la garganta. Entonces, ¿cuál es tu elección? Vivirla, y uno se supone que tiene que decir,
que sí. Y eso me parece muy, muy valiente de los existencialistas, venga. Y en cierta forma también creo que veo ciertos paralelismos con los estoicos de afrontar las cosas y de aceptar el destino. Sí, cuál es como la alegoría, y perdón que regrese a esta cuestión de Sísifo, con cuestión de aceptar el destino, ¿no? No sé, Diego nos lo puede explicar mejor, creo. Bueno, aceptar el destino es trabajarlo. En este sentido es aceptar que estamos arrojados a la realidad, que estamos viendo una realidad que es contraria, que es decadente, que va a ocasionarnos una serie de inconvenientes y que es la única manera que tenemos de afrontarla es esta. No sabemos si existe una vida posterior a esta. Lo único que sabemos es que tenemos esta, que la tenemos libre para tomar las mejores decisiones. Suena algo bonito, suena algo rosita, pero realmente se plantea como una situación desafiante, aterrorizante y por demás desafiante. Bien. Y en la actualidad, el existencialismo, ¿dónde está? Es decir, filósofos, los representantes del existencialismo en las academias filosóficas, ¿dónde se encuentran? ¿No? Estas corrientes, ¿qué modificaciones han tenido? O, no sé, para que nuestros escuchas más o menos sepan que esto no es una corriente que se ha quedado en los años 40, 50 y 70, sino ¿qué está pasando con el existencialismo actualmente? ¿Se ha modificado, ha mutado? ¿Se siguen tomando las mismas descripciones existencialistas de Sartre, de Camus? Ah, Mm. ¿qué hay? ¿Sigue vigente el existencialismo? Yo creo que el existencialismo sigue vigente y esto es importante para poder cerrar. El existencialismo creo que sigue vigente en la medida de que los problemas sociales se acrecentan y creo que nunca se van a terminar. Es una postura ante la vida, es una postura ante la realidad y que el existencialismo puede dotarnos de herramientas bajo distintas disciplinas para poder entrar en un sistema ya sea filosófico, científico, moral, teológico, para afrontar una realidad que aparentemente cada vez se compleja más. Hay menos autores, hay otras disciplinas que se abordan. Sin embargo, yo creo que se le puede dar un matiz existencialista a cualquier área del conocimiento y sería relevante tomarlo en cuenta. Bien, a mí nada más me Muy gustaría bien. decir que el existencialismo me parece, a diferencia de otras filosofías que son muy, muy teóricas, pues esta me parece eminentemente práctica para la vida cotidiana, el saber que eres responsable, que eres libre, que no eres libre, la cuestión de Dios en caso de algunos autores como Kierkegaard. Entonces, creo que también esto explica por qué es tan popular a veces en las universidades, porque pues es algo, ¿no? Que lo relacionas con tu vida y no se queda en mera abstracción y tecnicismo, lo cual no siempre es malo, venga, pues depende también lo que uno esté buscando. Bien. Bien, sí, buena manera de finalizar mi participación en este podcast. Pues también me quedo con esta descripción acerca de un montón de cosas que ocurren en la realidad actual con la existencia de las personas y que podemos bien encontrarla en las descripciones que hacen los filósofos existencialistas, ¿no? Estos sentimientos de la náusea, de lo absurdo que puede llegar a ser la existencia, con estas dinámicas cotidianas que se repiten, que realmente a veces pensamos que no tienen sentido, pero realmente nos dan la vuelta a estas descripciones y pensamos, bueno, en el sinsentido podemos encontrar como regocijo sabiendo que tenemos quizá otras opciones, pero a final de cuentas escogemos estas. Y estas que escogemos son las que construyen nuestra identidad, construyen nuestra naturaleza cotidianamente y son lo que podemos denominar
lo que somos. Perfecto. Bueno, en este caso vamos a quedarnos con esta conclusión de Álvaro, con lo que menciona Franco, y pues esperamos que les sea reflexivo en este caso, esperamos sus comentarios para poder seguir retroalimentando lo que es este tema y que estén al pendiente de nuestras redes sociales, en el Retorno a la Caverna en Facebook, en YouTube, para poder seguir comentando y estén al pendiente de nuestro próximo tema para poder seguir filosofando con ustedes. De mi parte sería todo, me despido a nombre de mi compañero Álvaro, de mi compañero Franco, yo soy Diego Gutiérrez y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente.